¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un lunes más. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero bueno, haremos más o menos lo mismo que todos los lunes, no he podido empezar antes. Y recuerda, si estás viendo esto en YouTube, dale un like, suscríbete al canal y pon un comentario para hacer un poquito crecer al canal, que ayuda mucho. Aunque penséis que no, un gestito tan pequeño puede ayudar bastante al canal. Y hemos tenido una semana bastante interesante con dos carreras importantes y luego otras tres carreras que han más de segundo plano. Y viene el primer monumento de la temporada. Tenemos Milán-San Remo este sábado, el primer monumento, la carrera más importante y donde tenemos que ver qué nos tiene preparado este año Tadej Pogačar después de no conseguir ganar el año pasado. Hemos visto además a Van der Poel en Tirreno haciendo cositas bastante interesantes. Había gente que dudaba de él el primer día, la verdad, y luego han tenido que comerse sus palabras. Yo la verdad es que le veo bastante preparado para intentar el asalto a San Remo un año más. Creo que puede haber algún invitado también más en ese final. Pipo Gana ha dicho que no está tan bien como el año pasado, pero yo creo que puede estar ahí otra vez. Hemos tenido a Mateo Jorgensen que ha estado muy bien. Wout van Aert no hay que descartarle. Entonces yo creo que hay posibilidades de que veamos una bonita Milán-San Remo otro año más. Y vamos a empezar por lo que hemos tenido esta semana, como siempre. Lo primero que hemos tenido es París-Niza, París-Niza, que lo dejamos en la segunda etapa, que fue el día 9. Tuvimos la primera etapa el 8, esta etapa que se llegó al sprint, que hubo poco movimiento, a pesar de que parecía que sí que se iba a poder. Sí que se iba a poder romper el sprint, pero no se hizo al final. La ganó Luke Lamperty por delante de Vito Bright y Orluis Aular. Y la segunda, que era un sprint claro, y un sprint claro fue con la victoria de Max Canter. Sí que es cierto que fue un sprint muy desordenado y que no hubo un lanzamiento claro por parte de nadie. Y Max Canter se llevaba la victoria. En la general estaba Lamperty de líder, empatado a tiempo con Vito Braet. Lamperty también era el líder de los puntos. Casper Pedersen estaba de líder en la montaña. Lamperty era el mejor joven y en la clasificación por equipos dominaba el NSN, pero con todos empatados a tiempo, así que sin mayores problemas. Y el martes tuvimos la contrarreloj por equipos. La contrarreloj por equipos, pero con este modo nuevo donde solo tiene que llevar una meta. Vimos diferentes estrategias como el Grupama CMA CGM, donde Dan Hull se hizo prácticamente la parte final de la ascensión y toda la bajada y el llano final en solitario. Vimos otros equipos donde llegaron con 4 hasta prácticamente la parte final, como fue el Bisma o Movistar. UAE también dejó un corredor solo para la parte final, entonces hicieron de hecho con 2 corredores la subida y solo uno la parte final, entonces vimos diferentes estrategias y algunas que dieron sorpresa, como fue el caso de hecho del Decathlon CMA CGM, donde Dan Hull hizo una auténtica barbaridad ahí en la parte final para conseguir ese buen tiempo que hicieron al final. La victoria fue para Ineos Grenadiers, que la verdad que lo hicieron bastante bien, llegaron con 3 hasta la parte final, luego ya se descolgó Joshua Tarling, que dio unos relevos de auténtico animal realmente, y entraron Bokelin y Onley, y sí que se dijo que quizá el tiempo fue un poco más lento de lo que podía ser Ineos, porque podían ser lo más rápidos que pudiese ser Oscar Onley, pero le llevaron bastante guardadito, bastante bien ahí, y al final el tiempo que hicieron fue muy bueno y consiguieron esta victoria. Lidl Trek fue segundo, donde llegó Juan Ayuso, que también hizo un final de crono espectacular, con Matías Bacech y Jacob Soderquist, que le dejaron bastante cerquita de meta, pero lo hizo muy bien él también. De Decathlon CMA CGM, que como decíamos, Dan Hull se hizo un buen trayecto de la crono en solitario, buscando la victoria de la etapa. Bisma, que llegó con 3 corredores a la meta, quiso llegar con Vingegaard y con Piganzoli para tener una segunda opción en la recámara en caso de que le pasase algo a Vingegaard, y con Bruno Almirail, que hizo vamos, que era el motor del equipo en la crono. A mí me pareció que fueron un poco lentos,
Sobre todo por la parte de Kelderman y Affini, que se soltaron demasiado pronto y eran dos corredores que podían haber hecho yo creo que más. Pero bueno, aún así llegaron a 15 segundos de Ineos, así que tampoco fue realmente mala, pero yo les veía como máximos favoritos a la crono y por esa parte un poco decepcionado. Luego ya Red Bull Bora con Daniel Felipe Martínez, el EF Education, que hizo muy buena crono para los nombres que tiene, sacrificó a Luke Lamperty. Y la verdad es que luego no tenía ningún nombre para la general, pero bueno, era George Stenhauser, que aún así perdió 2 segunditos con el resto. Y luego el Movistar, que hizo buena crono, pero quizás un poco se notó que aquí había más nivel que la Challenge de Mallorca. Y no estuvo mal. Sí que es cierto, me parece que dijeron que Hessman no tenía buenas piernas ese día, perdió tiempo muy pronto. UAE también bastante decepcionante, que como decimos, hicieron 2 corredores la parte prácticamente desde el crono, ya llegaron desde el intermedio llegaron 2 corredores y desde ahí se hicieron hasta el final Mark Soler y Brandon McNulty y en esa segunda parte perdieron bastante tiempo y luego ya más de 40 segundos, Grupama, Cofidis, el Jayco que tenía un corredor menos, Tudor, Sudal, Bahrein, 1X, Pinarello, XD se están en SN, Lotto Intermarché, Alpecin Premier T, que corrió con un corredor menos también porque Maurice Ballester no tomó la salida. Total Energies y en el último lugar Picnic Post NL. Esto dejaba la general con Juan Ayuso como líder con 2 segundos de ventaja sobre Baquelán y Onley, los dos corredores del Ineos. Bueno, Onley estaba a 3, pero prácticamente lo mismo. Dan Hull se colocaba cuarto a 13 segundos y luego llegaban los Bisma a 17, tanto Armirail como Piaganzoli y Vingegaard. A 22 Blasov y Daniel Felipe Martínez y luego Lorenz Pitti a 24 que cerraba ya el top 10. En el resto de clasificaciones, pues ya todo igual. Luke Lamperty, Casper Pedersen, Juan Ayuso se ponía como mejor joven y el Ineos evidentemente se ponía como el mejor equipo. Y llegaba así la primera etapa con final en alto, la etapa entre Bourges y Ushon, 195 kilómetros con esa parte final donde estaban prácticamente todos los metros de desnivel vertical, de esos 2.145 metros de desnivel vertical. Pero lo que pasó este día fue que hizo muy mal tiempo, mucho frío, mucha lluvia, mucho aire, se rompió el pelotón, se dividió en varios grupos, se fue un grupo por delante donde estaba Vingegaard, donde estaba Ayuso, donde estaba también prácticamente el Red Bull Bora completo, entonces había muchos corredores a los que les interesaba hacer ventaja por delante y abrieron hueco, consiguieron ventaja, pero en el trayecto al llegar al puerto de Segunda, la Cura de la Navegación, hubo una caída donde se vieron envueltos Iván Romeo, Juan Ayuso, Raúl García Pierna, Heisman también se cayó y cayó algún que otro corredor más. Y Juan Ayuso, vestido de amarillo, tuvo que decir adiós a la carrera. Se produjo un corte y se marcharon 4 Red Bull Bora, los 2 Van Dijk, Nico Dens y Daniel Felipe Martínez con Jonas Vingegaard a rueda. Y hicieron un trabajo espectacular los Red Bull Bora poniendo ritmo y llegando a su líder, a Daniel Felipe Martínez, lo más adelante posible, sacando ventaja a todo el mundo que venía por detrás. En el sprint intermedio de Autun, Vingegaard le sorprendió y se llevó los segundos de bonificación. Daniel Felipe Martínez fue segundo y Nico Dens tercero. Y luego a falta de 1 kilómetro ya cuando hicieron todos los relevos, primero Nico Dens, luego Mick Van Dijk y luego Tim Van Dijk, justo a 1 kilómetro de meta, Tim Van Dijk se apartaba y ahí aprovechaba Vingegaard para hacer su movimiento y marcharse con total facilidad de Daniel Felipe Martínez para llevarse la victoria. Vingegaard se llevó la victoria, Daniel Felipe Martínez fue segundo, Tim Van Dijk tercero, Mick Van Dijk cuarto, George Stenhauser, que venía en el primer grupo que se marchó, pero en el que se quedó cortado por la caída, fue quinto a 2 minutos 54. Kevin Boquelán y Lenny Martínez, que venían remontando desde los grupos de atrás donde fueron pillados en el primer corte, estuvieron
recortando, moviéndose de todos los grupos, avanzando, avanzando, avanzando. Al final consiguieron ser sexto y séptimo. Godú fue octavo, Plorwright noveno y Marc Soler, que venía también desde los grupos de atrás cerraba el top 10, pero ya a 5 minutos prácticamente la carrera se quedaba ya entre dos hombres, Jonas Vingegaard y Daniel Felipe Martínez, para pelear por la clasificación general. Vingegaard se colocaba de líder, Daniel Felipe Martínez era segundo a 52 segundos, George Stenhauser tercero a 3:20. Luego Soler se colocaba octavo y Johnny Zaguirre se colocaba décimo, ambos en el top 10. En cuanto a abandonos, esta etapa ya dio bastantes abandonos. Dan Hull, De Wilder, Luca Medjek, McNulty, Juan Ayuso, Berban Lembergue, David Pigancholi, Torsten Train, Castrillo, García Pierna, Matis Paschen y Robert Stannard, además de tres que no tomaron ya la salida directamente. En los puntos Lamperty se mantenía como líder, en la montaña pasaba lo mismo con Casper Pedersen. George Stenhauser pasaba a ser el mejor joven con 19 segundos de ventaja sobre Kevin Bokeland. Y en la clasificación por equipos Red Bull Bora cogía el primer lugar con un cuarto de hora de ventaja sobre Bismal y Sabike. Llegaba luego el siguiente final en alto, en Colombier, bueno, que no era final en alto, Colombier-Les porque el final eran 3 kilómetros al 3% prácticamente, pero con varios puertos encadenados en la parte anterior. Y aquí sí llegó la exhibición de Jonas Vingegaard, el Bismal Isabel que estuvo controlando todo el día. Y a 20 kilómetros de meta se produjo el ataque del danés, que se llevaba la victoria con 2 minutos de ventaja sobre Valentin Paret-Pentre y 2:20 sobre el grupo que llegaba detrás con Harold Tejada, Lenny Martínez, Johnny Zaguirre, Daniel Felipe Martínez, Kevin Bokeland, George Stenhauser, Mati Rondel y Marc Soler. En la general se colocaba ya con 3:22 de ventaja sobre Daniel Felipe Martínez. George Stenhauser era tercero a 5:50. Kevin Bokeland cuarto a 6:09. Luego ya Lenny Martínez se colocaba quinto, Marc Soler sexto, Johnny Zaguirre séptimo, Mati Rondel octavo, Alex Bodán noveno y Oscar Onley cerraba el top 10. En los puntos, Lamperty seguía de líder, pero con Vingegaard a solo 5 puntos. En la montaña ya Vingegaard pasaba a ser el líder. En los jóvenes se mantenía George Stenhauser y en la clasificación por equipos el Ineos arrebataba ese primer puesto al Bora, que le duraba solo un día a pesar de haber cogido un cuarto de hora de ventaja. Luego ya en la sexta etapa entre Barbetán y Abt, hay que decir que en esta etapa estuvo escapado Iván Romeo, entre otros. El grupo de escapados era muy fuerte, Iván Romeo, estaba Cepeda también, que fue el último en ser atrapado, y otros corredores también de nivel, pero no les sirvió prácticamente de nada. Y luego la etapa entre Barbetan y Abt, aquí sí que se lo tomó ya con más calma el Bisma y sí que llegó sí que hubo más pelea por la fuga. Estuvo Igor Arrieta, estuvo en el grupo de escapados junto con Joshua Tarlin y Arthur Kluker. Se pareció que Igor Arrieta podía llegar en la parte final, pero al final el trabajo por detrás del resto de los corredores sirvió para darles caza. Y Harold Tejada se llevaba la victoria con un ataque en la parte final para marcharse por delante y conseguir romper el sprint que venció Dorian Odón de Lineos por delante de Luis Aschi, que fue tercero. Todos los favoritos en el primer grupo, por lo tanto la general no cambiaba aparte del ascenso de puestos de Harold Tejada. En los puntos seguía todo igual con Lamperty en cabeza y Vingegaard y Godón por detrás. La montaña Vingegaard seguía dominando, en los jóvenes seguía Stenhauser y en la clasificación por equipos seguía el Ineos Grenadiers. Luego el sábado tuvimos la séptima etapa, una etapa que iba a ser de 140 kilómetros con el ascenso final a Hugón y que al final por el mal tiempo, la lluvia en la primera parte del recorrido y la nieve en la parte final hizo que se fuese recortando hasta acabar siendo estos 47 kilómetros entre Niza e Isola Village, el pueblo de Isola, en vez de la ascensión que hay arriba. Y la victoria aquí fue en un sprint
para Dorian Godón por delante de Vini Girmay y Chess Ball. Aquí llegó todo el mundo, hubo ciertas caídas y así, pero todo el mundo llegó, todos los importantes llegaron con el mismo tiempo. Incluso podemos ver por aquí que hay gente de la que se cayó, tuvo averías o se vio cortado por las caídas, que llevaba con el mismo tiempo, quedaban solo 110 corredores después de esta etapa. En la general se mantenía Vingegaard, todo igual en los primeros puestos. Dorian Godón se ponía como líder de la clasificación de los puntos, con 4 puntitos de ventaja sobre Lamperty y ya 11 sobre Lawrence Pitty y 15 sobre Jonas Vingegaard. La montaña no había puntos, por lo que Vingegaard seguía como líder. En los jóvenes, George Steinhauser se mantenía por delante de Bokeland y la clasificación por equipos se mantenía igual. Y llegaba así la última etapa, la etapa de Niza, con esos 130 kilómetros bastante nerviosos. Es la típica etapa de Niza, pero sin ser la típica etapa de Niza. No se subía el Col d'Es, no se llegaba tampoco al mismo lugar de siempre, sino que se llegaba al estadio del Niza. No se subía Cuatro Caminos tampoco. Entonces la parte final hasta Chateauneuf-Villebel era más o menos lo mismo de siempre, pero a partir de ahí cambiaba un poco el recorrido. Etapa donde el Bisma tomó de nuevo el control. Vingegaard hizo el ataque en la Côte del Linguador, pero no consiguió marcharse en solitario, sino que el Lenny Martínez le cogió la rueda. Luego se lanzó en el descenso. Vingegaard supo mantener las distancias, evitando caídas, evitando problemas. Y llegando junto a él, a partir de ahí relevaron y llegaron juntos a meta, donde Lenny Martínez alzaba los brazos para llevarse la victoria. Jonas Vingegaard aumentaba un poquito su ventaja en la general. Harold Tejada era tercero de la etapa, 7 segundos, junto con Kevin Bokeland, Alex Bodán, George Steinhauser, Johnny Zaguirre y Mati Rondel. Y luego a 44 segundos llegaban Vino Kurov y Marc Soler, junto con Darren Van Beeken y Carlos Rodríguez, que tuvo una caída el primer día de París-Niza y a partir de ahí estuvo como muy, muy lastrado, pero fue yendo poco a poco a más y el último día ya se le vio bien. La general final, Jonas Vingegaard con 4 minutos 23 segundos sobre Daniel Felipe Martínez y 6.07 sobre George Steinhauser, que cerraba el podium. Kevin Bokeland era cuarto, habiendo cogido 2 segunditos de bonificación porque intentó atacar para marcharse del grupo en todo momento, pero al final no lo consiguió. Lenny Martínez era quinto a 7.31, Marc Soler sexto a 9.09, Johnny Zaguirre séptimo a 9.19, Mati Rondel octavo, Alex Bodán noveno y Harold Tejada cerraba el top 10. Es la renta más grande que se ha conseguido en París-Niza en muchísimo, muchísimo tiempo. No sé si la renta más parecida era en los 70, que fueron 4.18, una cosa así. O sea, que una ventaja de tiempos remotos. Cierto es que el mayor rival que podía tener Vingegaard en esta carrera era Juan Ayuso y le perdimos con la caída. Entonces no llegamos a ver el duelo real, sino que vimos a un Jonas Vingegaard muy, muy superior sobre el resto de sus rivales. En los puntos, Jonas Vingegaard acababa ganando con 3 puntitos de ventaja sobre Dorian Godón. En la montaña también ganaba Jonas Vingegaard. En los jóvenes, George Steinhauser con 17 segundos sobre Kevin Bokeland. Y en la clasificación por equipos, el Ineos Grenadiers. Una París-Niza que quedó un poco descafeinada por la caída y por la ausencia de duelo real ya a partir del día siguiente. En el mismo día todavía vimos un Daniel Felipe Martínez que podía estar bien, pero la falta de estrategia del Bora y ese conformarse, con el segundo puesto nos hizo ver que no iba a haber duelo real y así fue durante toda la carrera. Vingegaard dominador absoluto, haciendo que la carrera quedase un poco descafeinada. Pero bueno, vemos a ese Vingegaard arrollador, que veremos si puede presentar batalla ante Tadej Pogačar en otros escenarios. Y hemos tenido también la Tirreno Adriático. Lo dejamos después de la crono de Lido di Camaiore, donde ganó, como no podía ser de otra manera, Pipo Gana y se colocaba como líder de los puntos. Magnus F era el mejor joven y en la clasificación por equipos era el Ineos, que había hecho muy buena crono, el Ineos, con 3 corredores entre los 4 primeros. Entre los favoritos, Roglic era el mejor,
con 30 segundos perdidos, que a mí la verdad es que me parece bastante pérdida. Bueno, mejor fue Timen Aresman, que perdió solo 22 segundos. Antonio Tiberi era noveno, Del Toro décimo, Giulio Pellicciari duodécimo, Jan Christen decimocuarto, Mateo Jorgensen decimosexto, Javi Romo decimonoveno. Llegaba así la segunda etapa, esa etapa en San Gimignano con ese tramo de este rato de 5 kilómetros ahí en la parte final y donde vimos a Van der Poel moverse por primera vez, vimos la caída de Mateo Jorgensen, lo hizo muy bien Visma, dejando colocado a Mateo Jorgensen en el inicio del este rato. Sí que es cierto que Wout van Aert perdió puestos después de dejar colocado a su compañero y entró muy atrás y eso le quitó toda la posibilidad de pelear por la etapa. Luego Jorgensen sufrió una caída y acabó entrando en el grupo de Wout van Aert. El grupo de Wout van Aert alcanzó a Mateo Jorgensen y Wout van Aert ahí estuvo haciendo un trabajo que fue auténticamente espectacular porque recortó bastante tiempo al grupo donde llegaban los favoritos y también se cayó Timen Aresman en el este rato. La caída de Jorgensen estaba a rueda de Mathieu Van Der Poel y ahí Mathieu Van Der Poel se vio solo, se marchó en cabeza, por detrás venían Isaac Del Toro y Giulio Pellicciari, le dieron caza a Van Der Poel, no está muy claro si él esperó o los otros fueron muy buenos y le cogieron, pero lo cierto es que le dieron caza y ya fueron juntos hasta la ascensión final ahí en San Gimignano, donde Van Der Poel se impuso sin problemas en el sprint, un sprint que lanzó muy pronto Giulio Pellicciari, Van Der Poel le cogió a rueda, Isaac Del Toro parecía que se abandonaba o que no tenía más fuerzas, Pellicciari, o sea, Van Der Poel cogió bien la rueda de Pellicciari y le adelantó, Isaac Del Toro llegó por detrás como un avión y acabó adelantando a Pellicciari, pero no pudo adelantar a Mathieu Van Der Poel. Por lo tanto, etapa para Van Der Poel, segundo Del Toro, tercero Giulio Pellicciari. Cuarto Tobias Hagen Johannessen, que llegaba a 15 segundos. Y luego a 17 segundos el grupo de Wout van Aert, donde llegaban el resto de favoritos. Llegaba Roglic, llegaba Jorgensen, llegaba Sheffield, Tiberi, llegaba Chicone, Pinarello, todos llegaban ahí. Wout van Aert se dejó ir ya en esa rampa final y acabó llegando a 41 segundos. La general, Isaac Del Toro era el nuevo líder, con solo 3 segunditos de ventaja sobre Giulio Pellicciari. Aquí el que hubiese llegado por delante de los dos era el líder. Magnus Sheffield se colocaba tercero a 13 segundos. Alan Hasserly cuarto a 17. Primo Roglic quinto a 18. Antonio Tiberi sexto a 20. Jorgensen séptimo a 31. Pipo Gana octavo a 34. Javi Romo noveno también a 34. Y décimo a 36 segundos Ben Gili. En los puntos, Gana se colocaba, o sea, se mantenía como líder, empataba puntos con Van Der Poel. Isaac Del Toro se colocaba tercero. Y en la montaña, Van Der Poel, empatado con Diego Pablo Sevilla, lideraba la clasificación. En los jóvenes, Del Toro y Pellicciari, también con esos 3 segundos de diferencia y esos 13 sobre Sheffield. Y en la clasificación por equipo, Red Bull Bora lideraba la carrera. Hay que decir que Mathieu Van Der Poel se dejó ir el primer día en la crono y si en vez de dejarse ir hubiese peleado, quizás si pudiese haber vestido de líder este día. No sé si hubiese estado tan cerca de Del Toro y de Pellicciari, pero ya hemos visto que cuando quiere hacer las cronos cortas bien, las hace bastante, bastante bien, pero aquí se dejó ir y eso le mantuvo lejos de colocarse como líder. Luego llegó la tercera etapa entre Cortona y Mayano de Marsi, 221 kilómetros con un final al sprint, donde se impuso Tobias Luz Andresen por delante de Arnaud Delis y de Jasper Philipsen. Paul Mañer fue cuarto, García Cortina lo hizo muy bien para ser quinto, Welsford fue sexto, Jonathan Milan séptimo, Odez Kogut octavo, Matis Mikkels noveno y Pavel Bittner décimo. La general se mantenía igual, excepto por... Fue un abandono esto, ¿verdad? ¿No? Ah, no, Gana, claro. Gana se dejó ir y entró último a 3 minutos 42 segundos y perdió 69 puestos en la clasificación general y entraba Santi Buitrago en el top 10.
En los puntos, Isaac del Toro se ponía como líder porque cogió un segundito de bonificación y eso llevaba también puntos. En la montaña, Diego Pablo Sevilla afianzaba un poco ese liderato con 4 puntos de ventaja sobre Joan Bou. En los jóvenes se mantenía Isaac del Toro con 4 segundos sobre Pelichari y 14 sobre Sheffield. Y en la clasificación por equipo seguía el Red Bull Bora dominando. Luego estaba la etapa entre Tayacocho y Martin Sicuro, con el paso por Tortoreto. Y aquí en Tortoreto hizo una ascensión realmente dura Jorgensen para Wout van Aert. Muy fuerte el Bismarck Bike para intentar la victoria en el sprint con Wout van Aert, pero en los metros finales un movimiento de Jan Christen que cerró Wout van Aert y luego un movimiento de Pipo Gana que iba a cerrar Mathieu van der Poel, pero que Wout van Aert fue el que acabó haciendo el esfuerzo, evitó que Wout van Aert pudiese sprintar con todas las fuerzas y el que sí lo hizo fue Mathieu van der Poel, que le vimos salir muy fácil a la rueda de Isaac del Toro en el ataque que hizo del Toro en la parte final de Tortoreto. Al final se llevó la victoria. Giulio Pellicciari, que con un muy buen consejo de Primoz Roglic, Primoz se le vio intentar moverse a Pellicciari en la bajada y tal, y cuando le alcanzó el grupo, fue Roglic, llegó a su lado, le tocó la espalda y le dijo: calma, guarda fuerzas, esto lo va a controlar Bisma, lo van a controlar para llegar al sprint, intenta aprovechar ahí la oportunidad y así lo hizo y fue segundo, consiguiendo esos 6 segundos de bonificación que le colocaban como líder de la general. Tobias Hallan Johannessen fue tercero, Isaac del Toro fue décimo porque también con el movimiento que hizo y luego hizo otro movimiento en la parte final acabó llegando muy gastado a la meta y no pudo sprintar. Así que la general Pellicciari se colocaba como líder, Isaac del Toro segundo, Primoz Roglic, que a lo tonto asomaba ahí, se colocaba tercero a 21 segundos, Jorgensen cuarto a 34, Ben Healy quinto a 39, Andrea Vendrame sexto a 42 con el mismo tiempo que Magnus Sheffield séptimo, Ciccone octavo a 44, Alan Hazerly caía hasta el noveno puesto a 46 y Antonio Tiberi caía hasta el décimo a 49. En los puntos, Van der Poel se colocaba como líder de nuevo con esas dos victorias. En la montaña, Diego Pablo Sevilla, metido en la fuga inicial del día, afianzaba totalmente esa clasificación. En los jóvenes, Giulio Pellicciari se colocaba también como líder, con 2 segundos de ventaja sobre Del Toro y ya 42 sobre Magnus Sheffield. Y en la clasificación por equipos, Red Bull Bora seguía con el liderato por delante del UAE. Y llegaban así las dos etapas de más o menos el mismo trazado, 184 y 188 kilómetros, con una ascensión dura en el inicio de la etapa, mucho más duro Sasoteto que el monte del Echesane, y luego con 3 ascensiones. En la segunda etapa eran a Camerino, en la primera eran al monte de la Matera y luego 2 veces al del Beato Sante, pero bastante parecidos los perfiles de ambas etapas. En Monbarocchio consiguió la victoria desde la fuga de inicio Michael Valgren, que conseguía volver a ganar después de 5 años y de tener ese accidente que estuvo a punto de dejarle sin poder andar. Consiguió volver, estuvo durante un tiempo corriendo en el equipo, una temporada corriendo en el equipo de desarrollo del IEF y 3 años después ha conseguido esta primera victoria ahí en Monbarocchio, una victoria que tiene que hacer alegrarse a todo el mundo del ciclismo, evidentemente, y que volvía a hacer sonreír a Michael Valgren. Aquí, Isaac del Toro fue segundo, que llegó junto con Mateo Jorgensen con ese ataque en la parte final del ascenso al Beato Santo. Harald Johannessen llegaba cuarto a 24 segundos, Ciccone quinto a 28 y ya a 30 segundos llegaban los dos Red Bull Bora, tanto Giulio Pellicciari como Primoz Roglic. Pellicciari que perdía el liderato y Primoz Roglic perdía esa posición de podio. En la general, Del Toro recuperaba el liderato, 23 segundos de ventaja ya sobre Giulio Pellicciari, 34 sobre Jorgensen tercero
y ya Roglic cuarto a 44, Giulio Ciccone quinto a 1.05, Tobias Hallan Johannesen sexto a 1.08, Alessandro Pinarello séptimo a 1.24 con el mismo tiempo que Ben Healy, Magnus Sheffield noveno a 1.27 y Santi Buitrago décimo a 1.28. Aquí, si no me equivoco, es cuando Tiberi desapareció ya del todo. Sí, fijaos, perdió 10 minutos prácticamente llegando en 34ª, o sea, colocándose 34º en la general. Mathieu Van Der Poel se mantenía como líder de los puntos, empatado con Isaac del Toro. La montaña era para Diego Pablo Sevilla con 12 puntos de ventaja sobre Joan Bou. En los jóvenes, Isaac del Toro ya se colocaba como líder con esos 23 segundos de ventaja sobre Pellizzari. Pinarello aparecía en ese tercer puesto a 1.24. Y en la clasificación por equipos, el IF se colocaba como líder con 1 minuto 04 de ventaja sobre el Red Bull Bora Hansgrohe. Aquí cabe destacar la rara estrategia de... Vamos, la ida de olla, realmente. No es rara estrategia ni nada. Ida de olla de Isaac o sea, de Richard Carapaz, que cuando Michael Valgren estaba con una ventaja grande, pero quizá no demasiado holgada, pues, Richard Carapaz atacó por detrás y a punto estuvo de provocar que fuese Michael Valgren alcanzado, que llegó al final solo con 11 segundos de ventaja y Carapaz acabó llegando, decimos esto, a prácticamente un minuto. Entonces, hubiese sido para él mucho mejor mantenerse a rueda y tratar de llegar con el primer grupo posible en vez de acercar a la gente a Michael Valgren y hacer peligrar la victoria y luego perder tiempo él. Pero ya sabemos que es un corredor muy impetuoso y que estas cosas se le ocurren, pero bastante ida de olla. Y luego la etapa, como decíamos, de Camerino, en tierra de Giulio Pellizzari, que nació, su pueblo está muy muy cerca de aquí de Camerino. Hubo un momento en la ascensión que veíamos lo típico de Isaac del Toro, que se va para atrás, y Giulio Pellizzari, que se fue para adelante, consiguió marcharse y luego Isaac del Toro le acabó dando caza y acabó llevándose la victoria de etapa junto con Tobias Hallan Johannesen, que fue segundo a 3 segundos, alcanzando justo sobre la línea de meta Matteo Jorgensen, que fue tercero. Giulio Pellizzari llegaba cuarto a 9 segundos, Giulio Ciccone quinto a 11 junto con Santi Buitrago, Ben Healy séptimo a 21, Magnus Sheffield octavo a 25, Primo Roglic noveno a 27 y Andrea Vendrame cerraba el top 10 a 32 segundos. La general del Toro se mantenía como líder, Pellizzari segundo a 42 segundos, Matteo Jorgensen tercero a 43. Y Tobias Hallan Johannesen ascendía a ese cuarto puesto a 1 minuto 15. Tobias Hallan Johannesen que va dando pasos muy muy pequeños, pero que poco a poco, año a año va mejorando. Son 26 años los que tiene ya. Pero bueno, parece que este año ha dado ese pasito adelante con este cuarto puesto en la Tirreno. Veremos si lo afianza. El año pasado fue quinto en Dauphiné, por ejemplo, pero en Tirreno no pudo ser más que un décimo, así que si realmente va mejorando ese poco que parece, el 1X tiene aquí un gran corredor con él. En los puntos del Toro se colocaba como líder ya con 4 de ventaja sobre Johannesen y 6 sobre Giulio Pellizzari. En la montaña Diego Pablo Sevilla y Joan Bou no cogían puntos ninguno. Timo Kielik se colocaba tercero con 17 puntos. En los jóvenes Sheffield recuperaba ese tercer puesto, pero con 2 minutos ya sobre del Toro. Y en la clasificación por equipo se ponía líder el Red Bull Bora. Y quedaba la última etapa, esa etapa entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, con ese final ya no al sprint, donde la gran sorpresa quizá fue el ascenso al Ripatransone, donde Mathieu Van Der Poel se puso a poner un ritmo que dejó el pelotón reducido prácticamente a 8 corredores, con los grandes favoritos de la general, haciendo como una especie de entrenamiento para Milán-San Remo. Hay gente que ha criticado esa táctica de Mathieu Van Der Poel, pero yo lo veo bastante bien. Te metes el calentón ahí para practicar para San Remo. Jasper Philipsen puede limitarse a seguir ruedas y el resto de equipos gasta lanzadores porque Van Der Poel perfectamente, si llegase el grupo de cabeza, podía pelear por la victoria o podía tenerla prácticamente asegurada.
Al final se acabó reagrupando todo. Final sprint con victoria para Jonathan Milan. Por delante de Sam Welsford y Lawrence Ress, que fue tercero. Hubo una caída en los metros finales donde se fueron al suelo Paul Magnier y Mads Mikkels y Jasper Philipsen. Eso es, son los que se fueron al suelo. Y quedaron eliminados del sprint final. Y luego lanzamiento espectacular de Eduard Teuns por el lado derecho del grupo. Milan midió muy bien su distancia, lanzó el sprint y sacó más de media bici a todo el resto de corredores que no pudieron hacer nada. Corti fue décimo. Guillermo Tomás Silva, de XDS Astana, que en otros años está en Caja Rural, fue un décimo. Bastantes sanciones como vemos, 15 puntitos y 10 segundos para Milan, lo mismo para Teuns, 25 puntos y tarjetita amarilla para Tomás Silva. La general, con Isaac del Toro como líder, Mateo Jorgensen, que cogía bonificación en el sprint intermedio, se colocaba segundo. Giulio Pellicciari, que ya dijo después de la entrevista dijo en la entrevista en Camerino después de la etapa que se encontraba mal, perdió ese segundo puesto porque él mismo aprovechó ese me encuentro mal para mover sus fichas en el sprint y llevarse esos segundos de bonificación para ser segundo. Tobias Haran Johannes en cuarto, Roglic quinto, Chicone sexto, Santi Buitrago séptimo, Ben Gili octavo, Magnus Sheffield noveno y Alessandro Pinarello décimo. En los puntos del Toro se llevaba la victoria, la montaña era para Diego Pablo Sevilla, los jóvenes, evidentemente Isaac del Toro era el ganador, y en la clasificación por equipos el Red Bull Bora Hansgrohe. Hemos tenido una Tirreno Adriático muy bonita, con estos perfiles de etapa bastante distintos, sin un gran final en alto, sin una montaña espectacular, mucha distancia. Luego etapas de 180 kilómetros con esos finales duros y bastante explosivos. Y la verdad es que una carrera bastante bonita con esa victoria final de Isaac del Toro, pero con ese duelo entre amigos que hemos visto con Isaac del Toro y Giulio Pellicciari, que la verdad es que ha estado bastante bien, y esa pericia del Bisma Lisa Bike para llevarse el sprint intermedio, como vemos con Wout van Aert incluso segundo y luego Johannesen, que cogía un segundito por delante de Roglic. Acierto, en mi opinión, el trazado de Tirreno Adriático. Acierto también el trazado de París-Niza. El problema es que París-Niza, con ese mal tiempo, nos perdimos la subida a Auron y con la caída de Juan Ayuso, pues quedó un poco descafeinado ese duelo. Pero hemos vivido dos bonitas carreras esta semana que nos anticipan la bonita Milán-San Remo que seguramente tengamos el sábado con esa batalla interesante entre los grandes corredores. Hemos tenido el Tour de Rodas. Aquí lo que vamos a ver es esto, los perfiles así por encima. Una etapa con final en una subidita de 1 kilómetro al 5,6 y luego el resto bastante llano todo con una crono de 2 kilómetros el primer día. Cameron Rogers se llevó la primera etapa y se puso de líder. La segunda etapa fue para Alexander Konichev, que se vistió de líder también por la bonificación. La tercera se la llevó Nikiforos Arbanitu y aquí el que se puso como líder fue Cameron Rogers, porque aquí sí que hubo un grupo más reducido el que entró en ese primer grupo. Y la cuarta y última etapa la ganó Mateo Scalco desde la fuga, atacó en una de las ascensiones previas aquí en la montaña y consiguió llegar a la meta con un minutito de ventaja que le daba la clasificación general con 1.05 sobre Adam Rafferty. Adam Rafferty es el hermano de Darren Rafferty, efectivamente. Y Juan Felipe Rodríguez, que se colocaba tercero a 1.14, llegó bastante roto todo con ese ataque de Mateo Scalco. Fausto Valentín Pena se llevaba a la montaña, Mateo Scalco era el mejor joven y el IF Education Aevolo la clasificación por equipos. Luego hemos tenido el Listerine Sprint Tour con un perfil bastante parecido, crono de 1,5 kilómetros para empezar. Perfil más o menos llano el primer día, segundo día con final en alto en Montauban
tercer día, final llano en Umag. Primera victoria para Francesco Baruzzi del Visma Development, que se colocaba como líder. Eran 3 corredores con el mismo tiempo. El segundo día ganó Bruno Kessler, que con la bonificación se colocaba como líder. La segunda etapa la ganaba Matisse Van Kerkhoff del Visma Elisabay, con ese que se marchaba en esa ascensión en solitario. Se colocaba como líder y le daba ya la victoria final, porque la última etapa se llegó al sprint donde ganó Alessio Magagnotti. Matisse Van Kerkhoff salía victorioso. Sebastián Putz del Rookies de Red Bull era segundo. Y Santi Umba del Solution Technipo Rally cerraba el podio. Los puntos para Magagnotti, la montaña para Matisse Van Kerkhoff y la clasificación por equipos para el Visma Development. Y la otra carrera que hemos tenido esta semana de este estilo ha sido el Tour de Antalya, otra carrera 2.2. Primera etapa totalmente llana, segunda etapa totalmente llana, tercera etapa con una ascensión de 30 y tantos kilómetros y cuarta etapa de nuevo totalmente llana. La primera etapa la ganaba el sprint Aleksei Snirko y se colocaba como líder. La segunda la ganaba Ramazan Yilmaz, también al sprint y se colocaba también como líder, cogiendo bonificaciones en puntos intermedios. La siguiente etapa, la de montaña, la ganaba Enrique Bravo, el corredor de Sudal Quick Step, con su compañero José Saiz Cirneros segundo y con Eduardo Sepúlveda tercero, podium latino en esta etapa en Turquía. Y Enrique Bravo se colocaba como líder. Y la etapa final en Antalya se la lleva Sergei Rostovtsev, de la selección de Uzbekistán, pero que es del Solution Technipo Rally, con Ramazan Yilmaz segundo, y que daba la victoria final al propio Enrique Bravo. En los puntos, Ramazan Yilmaz era el ganador, en la montaña era José Saiz Cisneros, en la clasificación de los jóvenes, Enrique Bravo con 4 corredores del Sudal Quick Step Devo en las 4 primeras plazas, y la clasificación por equipos evidentemente era para el Sudal Quick Step Devo. Luego hemos tenido la Popularísima, que es una carrera de un día que se hace en Italia, 1.2, totalmente llana, final sprint. Victoria para David de Pérsico, tampoco había mucho más tela que cortar. Tomás Capra fue segundo y Manuel Peñalver tercero, el corredor de Polti Visit Malta. Ha comenzado el Tour de Taiwán, con esta primera etapa totalmente llana en Taipei de 86 kilómetros en un circuito al que se daban 9 vueltas, donde ganó al sprint Dusan Rajovic, seguido por Liam Walsh y Andrea D'Amato. Se colocaba Dusan Rajovic como líder. Neil Jimeno, que había cogido 2 segunditos en los sprints intermedios, se colocaba quinto. En los puntos era Liam Walsh el que se colocaba como líder por esos sprints intermedios también. No le daban para ponerse por delante la general, pero sí para ponerse líder de los puntos. Y en la clasificación por equipos, el Lotto Intermarché, el único equipo World Tour de la carrera, pasaba a liderar. Y esta madrugada hemos tenido la etapa entre Taoyuan Chunli Chintan Park y Yaobansan Park, la etapa más selectiva de la carrera, donde ha vencido en un sprint reducido Matthew Fox, seguido por Jordi López de Euskaltel Euskadi, Matis Grisel de Lotto Intermarché, Iván Cobo de Kerpharma, Lorenzo Cuartucci de Burgos Burpelet BH, Luis Sutton de Euskaltel Euskadi, Neil Jimeno de Kerpharma, se ha colado ahí Matías Bernhoff del Terengganu, y luego Isasa de Euskaltel Euskadi, y luego Yuji Todome de Aisan Racing Team. En la general, Matthew Fox se coloca como líder, Jordi López es segundo, Matis Grisel tercero. Neil Jimeno se mantiene quinto, Lorenzo Cuartucci asciende hasta la octava plaza, Luis Sutton a la novena y Xavier Isasa a la décima. Muy buena colocación la que tienen los equipos españoles ahora mismo para conseguir un buen resultado en la general. Liam Walsh sigue siendo el líder de los puntos, Yuji Todome es el líder de la montaña y el Euskaltel Euskadi es el líder por equipos. Mañana está la etapa de la ascensión a la ruta 20. Tiene 1300 metros de desnivel vertical, son más que hoy, pero está muy lejos de meta. Lo normal sería un final al sprint. Habrá pelea por las bonificaciones, habrá pelea por el sprint final. Y a ver si algún español se puede llevar el gato al agua.
Luego la cuarta etapa vuelve a ser totalmente llana y la quinta tiene ese final en Liu Lake donde hay un poquito de ascensión en la parte final, pero nada muy destacable. Son 6,7 kilómetros al 1,4%. Como comprenderéis, tampoco es nada espectacular. Así que veremos qué pueden hacer los equipos españoles, que de momento pinta bastante bien la cosa. Ahora, ¿qué tenemos esta semana? Pues se va a seguir evidentemente el Tour de Taiwán. Tenemos la Nokere Coerse, Milán Torín, el Continental Panamericano, que no es continental realmente, pero lo llaman así. El Grand Prix de The Nine, la Coxside Classic, Milán San Remo, Terres del Ebre, Jean-Pierre Monser, Trofeo Internacional de Arrábida, el Eslovenia Nistra, el nuevo Gran Premio de Primavera On Tour, Diputación de Albacete y el Panamericano de ruta. No quiere coerse. Ya sabemos, clásica de pavé alrededor de Oudenarde. Se sale de Deinze, se hace una zona bastante recta donde ya se asciende alguna colinilla y se pasa el Padestrat, luego se va hasta el Holleweg. Hay desvío para coger Eikenberg, llegar hasta un Oudenarde y a partir de ahí ya llega la zona con más repechos y más tramos de pavé. Se sube en Nokereberg también. El final ahora ya no es en Nokereberg. Antes esta carrera, si no me equivoco, el año pasado ya se quitó el final de Nokereberg. Antes era más para sprinters con ese final en Nokere, porque no había tanto terreno como para hacer diferencias. Ahora sí que hay más terreno para que se marche algún corredor por delante en el circuito donde se asciende el Nokereberg y se pasan los tramos de pavé de Hulsenpotweg y el de Dorn. Ahí en ese circuitillo, ahí podrán intentar hacer las diferencias y si no el final en Nokere son 800 metros al 4,3%, no es el tramo de adoquín. La Starlist, pues una de bastante nivel. El Picnic Posenel le viene con Fabio Jacobsen, que yo de verdad le tengo toda la fe perdida. Viene con Casper Van Uden, que quizá pueda hacerlo mejor. El UAE Team Emirates viene con Antonio Morgado para intentar no llegar al sprint. Si se llega al sprint viene Juan Sebastián Molano. Luego también tienen a Julius Johansen y a Rui Oliveira, que pueden hacerlo bastante bien. Lidl Trek viene con Soderquist, con Balside, con Teutenberg, o sea, también opciones de llegar al sprint. Y con Matías Nosgar y Soderquist para intentar evitarlo o para estar atentos en la pelea si no se llega. En el Astana están Max Canter y Aaron Gate y Gleb Syriza para el sprint. Sudal Quick Step tiene Alberto Dainese. Y luego si no se llega al sprint está Yves Lampaert. En el Red Bull Bora un poquito más de lo mismo. Tenemos a Jordi Meus y Bjarne Marit para el sprint. Luego está Gianni Vermers para intentar evitarlo, para llegar en grupos que lo eviten. El Alpecin tiene a Philipsen y a Gerben Tigsen. Bahrein tiene a Alex Segar y a Bruto Meso. 1X tiene a Blikra, a Martin Urianstad Buge, a Bideberg y a Storm Ingebrigtsen. NSN viene con Hofstetter. Jayco Alula con Ackermann. Grupama SDY con Thibaut Gruel y Paul Penhout. Bastien Tronchon también. Lotto Intermarché con Stephen de Schuitener. Milan Menten. Tudor trae a Luca Mozzato, Arthur Klukers y a Michael Seiglar. Pinarello Q36.5 con Mateo Moschetti y Emanuel Juku, que es rápido también. Cofidis con Stanislav Faniolkowski. Total Energies con Alexis Brunel y Emilien Janier. En el Caja Rural viene Jakub Truba y Yuri Leitao. En el Universe Rockets vienen Clement Venturini y Lander Lux. Y luego un poquito más. El Flander Valois viene con Tom Kraft, que está haciendo muy buena temporada hasta ahora.
El Modern Adventure con Riley Pickrell, Mark Stewart y Paul Wright. Y luego viene también el Tarteletto y Sorex, que es el único equipo continental que corre la carrera. Tenemos la Milán Turín con ese doble ascenso a Superga en la parte final. Puerto ya más que conocido, 4,9 kilómetros al 9,1%. El primer ascenso son solo 4,3 al 9%, o sea, pierde 600 metros y pierde un 0,1%. Y en la Starlist, pues está un poco sin saber todavía. Jonas Abrahamsen, Benoit Cosnefroy, Markel Beloki, Richard Carapaz, Jefferson Cepeda, Einer Rubio, Diego Pescador y Keanu de Brooks para Movistar. Simon Carroll de Saramburu en Cofidis. Correrá Caja Rural Seguros RGA también. Geoffrey Bouchard en Total Energies, Diego Ulisi y David Ballerini en XDS Astana, Tom Pizcock en Pinarello Q36.5, Giulio Pellicciari y Lorenzo Fin en Red Bull Bora Hansgrohe, muy buen dúo para esta carrera. Luego Samuel Zoccarato, Filip Grusinski, Bog Molema, Bud Pools en Unibet, Rose Rockets y poquito más que sepamos de momento. Pero vamos, Giulio Pellicciari, máximo favorito en mi opinión. Además con Lorenzo Fin de escudero, lo tiene muy bien. El campeonato continental panamericano no hay todavía Starlist, es una crono llana de 45 kilómetros, 43 kilómetros. Ahí en Montería. Veremos a ver quién la disputa. Luego el Grand Prix de The Nine. Carrera muy bonita que vimos el año pasado con tramos de pavé de la París-Roubaix. No son los más duros, pero son buenos tramos de pavé. Está Kereneng. Está San Martín Sur Ecalión también. O sea, hay buenos tramos. Y son al final unos buenos kilómetros de pavén. 201 kilómetros que hace la carrera. El año pasado la ganó Matthew Brennan. Este año parece que no viene. El Bismarck Isabike viene con Axel Single, quizá o Pietro Mattio. Pero Strandhagenes, dependiendo de cómo se corra, bastantes opciones. El UAE viene con Mikel Bjerg, con Sebastián Molano, con Antonio Morgado, Rui Oliveira, Nils Polit, buen equipo del UAE. Alpecin trae a Florian Senechal. El Bahrein con ese equipo que nos tiene acostumbrados a traer aquí. Viene Daniel Skerl y Alberto Brutomeso. No sé qué podrán hacer si pelear para llegar a un sprint. El Decathlon CMA CGM con Stefan Bischeger. Silbarte Luis Bauer por parte de Grupama FDJ, Albert Witten Philipsen, Jacob Soderquist, Tim Teutenberg, más Val 6 y Héctor Álvarez por parte de Lidl 3. Cuidado con Héctor Álvarez en esta carrera, porque puede ponerse jugosito. Loto Intermarché con Tunaers y Arnaud Dely. Tunaers que debuta después de la temporada de ciclocross, efectivamente. Efectivamente, acabó en febrero la temporada de ciclocross y debuta en ruta. Jarrad Drinner, Jenny Vermers en Red Bull Bora Hansgrohe, Aaron Gate y Gleb Syriza en XDS Astana, el Larron, Gorka Corres, Sergi Darder, Javier Ibáñez, Francisco Joel Peñuela, Gorka Sorrain, Eiker Villar en Caja Rural Seguros RGA, Cofidis con Hugo Pasch, quizá. Pinarello Q36.5 tiene a Sam Bennett. A ver qué puede hacer Sam Bennett. Que debuta esta temporada. El año pasado estuvo ya lejos. Hizo un sexto en una etapa en el Giro. En el País de la Loire sí que ganó 2 etapas, y otras 2 en la Provence. Pero nada más a ver cómo afronta este año. Está Lucas Kubis en el Unibet. Bueno, que lo ponen sin dorsal, así que a lo mejor no.
Ryan Bulahut en Total Energies. Y luego, bueno, hay que estar atento a Van Rysel Rubé, que está haciendo cositas este año. Viene Arnaud Tendon y Maxime Jarnet, que ya les hemos visto, y Job Hermans, les hemos visto esta temporada ya. Luego está la Breden Coxside Classic. Esto es una carrera para sprinters. Aquí habrá duelo de sprinters. Tito Tutenberg en Lidl 3 con Sony, con Max Balsaiz. Tim Merlier en Sudal, Gerben Tixen en Alpecin. Juan Sebastián Molano en UAE. Ackerman en Jayco. Hostetter en NSN. También Odez Kogut. Fabio Jacobsen en Picnic. Erlen Blicker en 1X. Max Canter en NXDS Astana. Milan Freten en Cofidis. Sam Bennett en Pinarello. Creo que las dos carreras que hemos dicho ahora eran el mismo día, ¿no? ¿O no? No, The Nine será el jueves. The Nine es el jueves y la Breden Coxside será el viernes. Efectivamente. Luca Muzzato por parte de Tudor, Dylan Groenewegen por parte de Univer Road Rocket, Yuri Leitao por parte de Caja Rural, Tom Craft por parte de Flander Valois, Bulahut por parte de Total Energies. O sea, mucho hombre rápido los que van a disputar aquí el duelo por la Verden Coxside Classic. Luego tenemos la clásica Terres del Ebre, que ha quitado ese perfil más escalador que tuvo en su primera edición con el Mont Caro. Ha subido un poco de nivel en comparación con la del año pasado, con la ermita del Mishkami. Este año tiene el ascenso al Castillo de Pauls. Habría que ver los últimos kilómetros como son, porque aquí no lo ponen. Pero la rampa final pone que son 1,7 kilómetros al 7,4%, con los últimos 400 metros en cemento al 11,8%. Así que final duro, duro, duro. Luego la Starlist tendremos a Enric Mas, por lo que parece, con Juan P. López, Javi Romo, Philip Novak, Tomás Pombo, Marc Aranaz y Javier Cubillas. El Movistar luego estará Burgos Burpel BH, estará Euskaltel Euskadi, Iker Pharma, Caja Rural, estará Polti y luego ya equipos continentales. Supongo que vendrá algún World Tour más, aunque el único que ponen de momento es Movistar. Viene a la selección española, así que quizá podamos ver también a... Bueno, hay que ver, porque coincidirá con otras carreras, así que hay que ver la disposición que van a tener los equipos World Tour para traer a corredores aquí. Veremos cómo lo hacen y quién se lleva la victoria, pero buena oportunidad para los equipos españoles para hacer para rascar unos buenos puntitos, la verdad. Luego el Grote Prix Jean-Pierre Monseg, totalmente llano, de nuevo para el sprint. Aquí la participación parece en principio que va a ser un poquito más floja. Está Pascal Ackermann, Fabio Jacobsen, sigue Yuri Leitao también, Milan Fretin, Jaime Degen, Dylan Groenewegen y luego ya equipos de desarrollo y equipos continentales. Parece que es la carrera que va a tener así una Starlist más floja, que es el día 22, que es el domingo. El Trofeo Internacional de Arrábida, que también es el domingo, esta si no me equivoco es 1.2, efectivamente. Por lo tanto, equipos continentales portugueses. No sé si Caja Rural se dejará caer por aquí. Algún otro equipo español quizá pueda correr también. Carrera a punto 2, sin mucho más que decir. Así como la Eslovenia Istria, con una Starlist también bastante floja, aunque viene en el MBH Bank Balance, o sea, CSB Telecom Ford, perdón. Y el Solution Technipo Rally a coger puntitos para entrar en ese top 30. Luego el estreno del Gran Premio de Ontivera, o sea, el Gran Premio de Primavera On Tour, son tramos de este rato. Cuidado porque pinta bastante bonito esto, ¿eh?
Pinta bastante bonito, un perfil así más suavecito, más tirando a llano, pero con esos tramos de este rato. Por ejemplo, el sprint especial tiene 400 metros al 6,8 antes de entrar en la Sierra Parda, que tiene ahí un tramo de ascenso en el Esterrato. Puede estar bonita esta carrera. A priori, viene el Movistar con el Academy, porque no puede participar el Movistar al ser punto 2. Vienen Euskaltel Euskadi, Care Pharma, Polti Visit Malta. El Burgos no lo tiene puesto en su calendario, así que supongo que no vendrán. Viene el Caja Rural Alea, así que el Caja Rural tampoco. Supongo que vendrá Cortizo. Aquí está Cortizo, viene la selección española. Y luego clubes como el BBK Euskadi, como el Extremadura Pebetero, el Supermercados Freud, el Rower también. Entonces hay una carrera muy bonita para la cantera española. Yo creo que carreras así hacían falta. Lo dije cuando consiguió el Camp de Morvedre de subir de categoría, que también vendrían bien carreras punto 2 en España, porque aquí los equipos españoles tienen una muy buena opción de coger unos pocos puntitos y de lucirse, conseguir victorias y tal, que está bastante bien. Y los equipos club y si siguiese el Arabay existiendo, pues sería una buena oportunidad para correr carreras contra gente de mayor nivel. Entonces, buena carrera. Veremos quién viene en la selección española, porque aquí es una buena oportunidad para que algún Héctor Álvarez, por ejemplo, aquí se puede lucir, pero muchísimo. Lo que pasa es que si le tienen en Bélgica no le van a traer, pero sería una carrera que le vendría genial. Entonces veremos quién viene a correr aquí y qué tal el resultado. Tengo ganas de ver esta carrera, que es el domingo también, ¿eh? O sea, el domingo tenemos el sábado Tierras del Ebre y el domingo el Gran Premio Primavera On Tour. Luego, el Panamericano de ruta, que va a ser absoluto y totalmente llano. Y que veremos, viene Álvaro José Jodeg, yo creo que Colombia va a tirar, y con Fernando Gaviria también. Cuidado porque Gaviria aquí sí que tiene opción para conseguir buenos puntos, ¿eh? Si corren para él y no para Jodeg, puede ser una buena oportunidad para coger puntos para Gaviria. Colombia intentará controlar y pelear por ese sprint. Luego veremos si en Guatemala viene Chumil, intentará romper, pero es demasiado llano para él. César Macías tiene una buena opción para conseguir puntos al sprint, también el corredor de Burgos. Los panameños con Archibald González y Samudio para el Solution Tech Vini, o sea, Solution Tech Nipurral intentarán también sacar algo de la carrera. Es menos, para ellos sería mejor romper la carrera y no llegar al sprint. Fagúndez intentará romper también en Uruguay. No parece que venga Guillermo Tomás Silva, que estaría bastante bien también. Entonces, buena opción para aquí, para pescar los equipos españoles, ¿eh? No tienen para nada mala opción para pescar. Y el gran plato de la semana, como no puede ser de otra manera, Milán-San Remo. Le ponen un perfil aquí que parece una barbaridad, pero el turquino, podemos ver aquí, son 2,4 kilómetros a 5,2, que eso es la parte final. Y luego tenemos Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, La Cipresa y el Pollo di San Remo. Capo Mele 1,6 al 4,8, Capo Cervo 1,4 al 3,2, Capo Berta 1,9 al 6,2%, La Cipresa que son 5,7 kilómetros al 4,1 y el Pollo de San Remo que son esos 4 kilómetros al 3, vamos, 4 kilómetros al 4% prácticamente. ¿Qué nos traerá Pogachar este año? ¿Intentará romper en Capo Berta? ¿Intentarán poner un ritmo muy fuerte en Capo Berta para reducir el grupo y luego intentar romper en la Cipresa? Ha perdido a Wellens y a Narváez, que quizás sean más válidos como gregarios en la Cipresa que Isaac del Toro, que es más escalador. Viene Mate Van Der Poel, evidentemente. Luego hay con Jasper Philipsen, viene Filippo Ganna con Michal Kwiatkowski también. Jonathan Milan viene por parte del Lidl Trek. Matías Bacech, que es un hombre al que le puede venir mejor este recorrido. Mejor le vendría Mats Pedersen, pero no puede estar. Lennart Van Etbel puede intentar aguantar la ascensión.
Iván Romeo también viene a intentar eso. Giulio Pellicciari, que es una buena opción, le hemos visto bastante fuerte para intentar que se mantenga un grupito unido, que haya un grupo pequeño después de la cipresa. Paul Mañer, por si se llega al sprint. Jasper Stuyven sería más para intentar aguantar a los grandes escaladores. El Bisma, cuidado con el Bisma porque viene con Christophe Laporte, Mateo Jorgensen, Matthew Brennan y Wout van Aert, que son 4 buenas bazas para correr de distintas maneras. Van Aert puede llegar en un sprint en un grupo de pocos corredores e intentar ganar. Matthew Brennan puede intentar aguantar esa ascensión y llevarse la victoria. Jorgensen, con lo que hemos visto en Tirreno, si se reduce a 5 o 6 corredores, puede ser uno de los que esté. Christophe Laporte le vimos también muy bien en Andalucía hasta que tuvo la caída, que puede ser para aguantar ahí. Entonces, Bisma puede tener opciones y puede intentar poner nervioso al UAE. Luego tenemos al UAE, que tiene de momento a Del Toro, a Florian Vermers y a Tadej Pogačar. Veremos a qué corredores más traen. Luego estará Domen Novak para hacerse 250 kilómetros comandando el grupo. 1X trae a Werensiol, Abramsen y Magnus Kort. Astana con Betiol, Teunissen, Valerín y Vinokurov. Viene Román Gregoire por parte de Grupama, que fue el que el año pasado intentó estar muy cerca del sol y se acabó quemando. Palabras propias del corredor. IF Education viene con Asgreen, Albanese, Luke Lampert y Mads Mikkels, Marin Vandenberg y Mikkel Frioli Coroné. A priori es un equipo que si se llegase al sprint tendría opciones, si no se llega al sprint, como tiene toda la pinta de que no se va a llegar, lo va a tener más difícil. Tudor viene con Alaphilippe, que le hemos visto con mucha voluntad, pero no las piernas suficientes en Tirreno. Cofidis con Benjamin Thomas, Clement Izquierdo, Alex Aramburu, Alex Kirsch y Brian Coquard. Viene Tom Pidcock también por parte de Pinarello Q36.5. Y Univet viene con Wout Poels, Jiel Johannik y Lucas Kubis de momento, que pueden ser, son buenos nombres, pero es bastante complicado que puedan pelear ahí. De momento, Pogačar le vimos sobresaliente en Strade Bianche. A Mathieu Van Der Poel le hemos visto muy bien en Tirreno. Veremos qué nos ofrecen esta temporada. Yo si fuese Pogačar atacaría en Capo Berta, a tomar por culo. Ya si te vas a poner a liarte la manta en la cabeza en la chipresa, el Capo Berta tiene más pendiente. Aunque sean solo 2 kilómetros, si se van Del Toro y Pogačar ahí metiendo un ritmo loco. Luego es trabajo de Del Toro, hacer la chipresa a todo lo que dé y en la parte de arriba de la chipresa quedarse Pogačar solo. Yo sería por mi apuesta de esta temporada, ¿eh? Lo dejo aquí dicho. Me parece muchísima distancia, pero Pogačar, la cipresa, con el desnivel que tiene, parece que o sea, Mathieu Van Der Poel puede aguantar y luego el pollo de San Remo también. Y corredores como Wout van Aert, Jorgensen y así podrían hacer lo mismo. Quizá el Capo Berta sea más rompedor. Quizá endurecer con Florian Vermes Capo Berta para dejar un grupo bastante reducido para Chipresa. No sé cómo lo enfocarán. Veremos a ver cómo lo hace. Esto es lo que dicen de Pogačar, que esto sí que es totalmente cierto, aunque a mí también por eso esta es una de las mejores carreras de la temporada, porque Pogačar tiene rival. Pogačar ha cambiado cómo se corre esta carrera y ha hecho que esta carrera se enfoque de otra manera y se corra totalmente distinto. Y eso no se lo puede quitar nadie y eso es así. Pero eso pasa porque en esta carrera tiene rival. Si en esta carrera Pogačar pudiese irse solo en el Turquino y llegar hasta la meta, lo haría y no tendríamos carrera y pasaría con lo mismo que el resto. Pogačar está muy bien, pero las mejores carreras son en las que tiene rival, como es en este caso. Así que a ver qué nos ofrece. Si nos ofrece algo distinto o volvemos a ver subida de la chipresa a todo lo que dé, pero es que claro, es un ascenso que es al 4,1%, sí que es cierto que tiene una zona ahí al 6%, pero yo creo que aquí Van Der Poel es muy fuerte y Pogačar no tiene tanto terreno como para haber gastado lo suficiente como pasa en Flandes, lo suficiente a Mathieu Van Der Poel como para soltarle. Así que, bueno, veremos. Primer monumento del año, primera carrera donde podemos ver perder a Pogačar, que eso siempre es algo que hay que ver.
y, y veremos a ver cómo se enfoca. Y para acabar, como todos los días, vamos a mirar el ranking de la UCI por equipos. UAE lidera con 6.800 puntos, 2.500 de ventaja sobre Red Bull Bora, que es segundo ahora mismo. Astana es tercero con 3.900. Bisma cae hasta el cuarto lugar con 3.200 puntos. 3.100 tiene Decathlon CMA CGM. Seisas no han dicho nada que vaya a hacer esto, ¿verdad? No. Viene con la Piga, con Tobias Luzandresen. Luego Movistar está plácidamente duodécimo. Buen puesto para no ver peligrar el World Tour. Y en la pelea por los 30, ahora mismo, que reciban invitaciones, tendríamos a Tudor, a Cofidis, que serían los dos mejores y recibirían invitación para todo. Pinarello Q36.5 podría correr todas las .pro que quiera. Y luego tendríamos a Unibet, a Total Energies, a Burgos Burpelet BH, a Polti Visit Malta, a Caja Rural, a Kerr Pharma, que ya ha entrado en esos 30, y a Modern Adventure Pro Cycling. Se quedarían fuera Bardiani, MBH Bank, CSB Telecomfort y Euskaltel Euskadi, que está de momento bastante lejos en ese 37º puesto. Yo creo que con Taiwán puede coger algunos puntitos que le hagan subir bastante. Así que nada, gran fecha de la semana para tener en cuenta. Milán-San Remo, pero tenemos Taiwán estos primeros días y luego tenemos Milán-Turín, la Bredenco-Oxide y varias carreras de Nine, varias carreras más durante todos los días, así que vamos a tener ciclismo todos los días. Nueva carrera en Albacete y tenemos Terres del Ebre también el sábado junto con Milán-San Remo. Así que nada, gente. Os espero el lunes que viene con más ciclismo y si queréis ya sabéis que el resto de los días voy a estar jugando en Twitch a diferentes cosas, así que ahí os espero si gustáis. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos. ¡Dale!